Escucha esta historia. Imagina que has soñado toda tu vida con ser futbolista. Y lo consigues. Sueñas con conquistar tu Argentina natal. Y lo consigues. Sueñas con ganar la Champions League. Y lo consigues. Sueñas con ser el rey del mundo. Y lo consigues. Este tío lo ha ganado todo con solo 23 años. Ha pasado de jugar en la Play con Messi a levantar la Copa del Mundo como el Diego. Y algunos todavía critican su capacidad por salir muchas veces desde el banquillo, pero él seguirá sin rendirse a cumplir sus sueños. Ponte cómodo que vas a conocer la verdadera identidad de Spider-Man. Él es Julián Álvarez. Nos vamos a Calchín, en Argentina. Este chavalín tan majo que nació en el 2000 sueña con ser una estrella de fútbol, como muchos de los que estamos aquí en algún momento. Pero él sueña con mucha fuerza y más humildad. Comenzó jugando en el Club Deportivo Atalaya en Córdoba y se probó a los 11 años con el Real Madrid, jugando en campeonatos infantiles donde ya demostró sus capacidades para asistir y marcar, siendo el máximo goleador del torneo y una de las figuras principales. Pero el Real Madrid tenía una política de fichajes infantiles que lo limitaba a mayores de 13 años, así que el bueno de Julián terminó entrando en las categorías inferiores de River Plate. Cuando jugaba para River siendo un niño, a Julián le hicieron una entrevista con 3 preguntas: su equipo preferido, su jugador favorito y su sueño. ¿Cuál es tu sueño? Jugar un mundial. Ay, si la araña supiera lo que le esperaba, porque ese mote le vino de niño. Era una tarántula manejando el balón, con más de 2 patas para protegerlo. En la 2018-2019 debutó con River en un amistoso en el que marcó su primer gol. Un mes después debutó en la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, que ganó River en el Santiago Bernabéu. Julián estaba tocado por Midas. Todo lo que tocaba se convertía en oro. En River Plate hizo una dupla letal con Enzo Fernández. Enzo asistía, Álvarez machacaba. Con estos 2 pibes, que ahora son el presente y futuro de Argentina en el fútbol, River ganó la Liga de 2021, con Álvarez marcando 26 goles y 16 asistencias. Pero, ¿qué lo hacía tan especial? Julián Álvarez tiene ese gen guerrero de las superestrellas argentinas. Es inagotable, sacrificado y resolutivo. Su rol de delantero no le impide bajar a jugar a la zona media del campo, y su técnica lo convierte en un jugador del corte de Del Piero o ahora Griezmann si sigue su ritmo de desarrollo. De hecho, su nivel en River lo llevó a ser nombrado mejor futbolista de América en 2021, y Scaloni dijo: la araña se viene a jugar la Copa América. En solo unos años, Julián pasó de esta foto de fanboy a compartir vestuario con su ídolo. Sería un refuerzo para el banquillo, con Lautaro Martínez como titular indiscutible en la punta argentina. De hecho, Julián solo jugó un partido, contra Bolivia, pero se convirtió en campeón de América con una Argentina que no ganaba el título desde 1993. El toque de Julián Midas, y solo era el segundo. En su última temporada en River, Julián hizo goles de todos los colores e incluso marcó la insólita cifra de 6 goles en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2022, entrando en la historia del club como el primer futbolista que lograba marcar tantos goles en partido oficial. 122 partidos, 54 goles y 31 asistencias en 4 temporadas que le permitieron resonar fuera de las fronteras de América. Había cumplido su primer sueño, jugar y ganar en River. Había cumplido su segundo sueño, jugar con su ídolo, Messi. Tocaba cumplir el tercero, jugar en Europa y jugar un mundial. Su talento y su capacidad de sacrificio llamaron la atención de uno de los cerebros del fútbol del siglo XXI, Pep Guardiola. El Manchester City se hizo con los servicios de Álvarez para la 2022-2023 por apenas 25 millones de euros. Os voy a hacer un spoiler. 2 años después, su valor de mercado está en los 90 millones de euros. Al City le venía como anillo al dedo. Una plantilla repleta de talento joven podría ser la oportunidad perfecta para desarrollar todo su potencial. Y así comenzaba la temporada de su vida. En noviembre de 2022, Álvarez recibió la llamada con la que todo niño sueña mientras improvisa una portería con 2 mochilas. La Copa Mundial de Fútbol lo esperaba. Scaloni lo citó para representar a la albiceleste en Qatar junto a figuras como Messi, Di María, Lautaro Martínez o su eterno compañero, Enzo Fernández. Porque los focos siempre estarían sobre los grandes nombres, pero este mundial también fue el de Álvarez y Fernández, el de Julián y Enzo, y tenían una cita con la historia. Día 22 de noviembre, Argentina debuta contra Arabia Saudí. Julián Álvarez sale desde el banco, pero su equipo pierde el partido 1-2 con remontada en su contra. Empiezan a sonar las alarmas. Qué poco sabían en ese momento. En el segundo partido ganaron por 2-0 a México y Álvarez volvió a salir del banquillo en la segunda parte, presionando inagotable al desaliento a la defensa mexicana para sellar la primera victoria argentina en el Mundial.
Scaloni no perdió ojo de su esfuerzo y su desempeño, y lo puso de titular para el tercer partido contra Polonia. Con Enzo en la sala de máquinas, fabricaron esta jugada que terminó con el primer gol de Álvarez en un mundial para cerrar el 2-0 y la segunda victoria albiceleste. Su impacto en el juego y en sus compañeros se había demostrado determinante, así que Scaloni volvió a confiar en él para los octavos de final contra Australia. ¿Recordáis lo que os decía del gen guerrero, no? Aquí tenéis la muestra. Su presión junto a De Paul consiguió su segundo gol para Argentina y el pase a cuartos de final del mundial, donde les esperaba la poderosa Holanda. Un partido bronco, con tangana tras tangana, en el que Álvarez ya era titular indiscutible y que terminaría con la agónica victoria de Argentina en penaltis tras el empate a 2 en el tiempo reglamentario. De hecho, a Messi se le inflaron tanto que fue el nacimiento de un meme. La Croacia de Luka Modric los esperaba a las puertas de la final, que venía de mandar a casa a la eterna Brasil. No había dudas, Álvarez tenía que salir de inicio sí o sí, y firmó su mejor actuación de todo el torneo. Croacia estaba dominando los primeros compases del partido, controlando el juego y manteniendo a raya a los argentinos. Pero Álvarez tenía otro plan. A los 33 minutos de juego, se desmarcó en el área y provocó un penalti del portero que Messi transformó para el 1-0. Ni 5 minutos después, Julián se pateó medio campo, se llevó 2 rebotes y acabó metiendo el balón dentro de las mallas para poner el 2-0. La suerte siempre ha sido una buena compañera, pero el tipo se habría metido de cabeza en la portería si hubiera sido necesario. La dupla Messi-Álvarez estaba engrasada y en el 68, tras una nueva genialidad de Messi con asistencia incluida, Álvarez convirtió su segundo gol y el tercero para una Argentina que había sellado su pase a la final de la Copa Mundial de Fútbol. No había dudas. La Araña estaba siendo uno de los jugadores más determinantes de Argentina y hasta el propio Messi se rindió a él después de su partido contra Croacia. Creo que Julián un destacado por encima de todo. Y llegó el día con el que había soñado toda su vida, la gran final del Mundial. Pero enfrente tenían a un monstruo capitaneado por el Rey Tortuga, la Francia de Kylian Mbappé. Los franceses venían lastrados por un virus que llevó con fiebre al partido a jugadores clave como Coman, Rabiot o Varane. Un pequeño guiño de favor del destino más para el bueno de Álvarez, que salió de inicio como referencia del ataque junto a Messi y Di María. Argentina se adelantó primero con un gol y después con otro en el que Álvarez volvió a combinarse con Messi para que Di María completase la jugada con el segundo gol. A Deschamps, el entrenador francés, le gustó tan poco lo que vio de su equipo que antes del descanso sacó a Giroud y Dembélé por Thuram y Kolo Muani. Argentina dominó por completo el primer tiempo, pero todavía le tocaba sufrir. Hasta el minuto 60 fue dueña del tiempo y del balón. Su agresividad y su calidad estaban siendo protagonistas de la final. Los minutos siguieron corriendo. Llegó el 70 y Argentina seguía 2-0. La gloria estaba al alcance de sus manos, con el espíritu del Diego latiendo a cada golpeo del balón. Pero llegó el 80 y en solo 90 segundos, Francia empató el partido en una insólita ráfaga de goles. Primero fue un penalti que Mbappé firmó como su sexto gol del campeonato. Y solo un minuto después, Mbappé clavó este misil de 123 km/h en el fondo de la red, marcando el doblete más rápido de la historia de una final y el golpeo más potente del torneo. El Rey Tortuga había despertado. Comenzó la prórroga con los nervios a flor de piel. En el 103, Álvarez, agotado, fue sustituido por Lautaro Martínez. Tendría que sufrir la agonía desde el banquillo. Messi se disfrazó de Raúl González para aprovechar un rebote y marcar el 3-2 para Argentina en el 109. Pero la Tortuga seguía en el campo. Remate en el área, mano de Montiel y penalti. Octavo gol de Mbappé, que sería el máximo goleador del Mundial, y empate con los siempre terroríficos penaltis. La tanda acabó con el corazón de más de un aficionado, pero fue coser y cantar. El Dibu fue el primero en parar un penal y Tchouaméni tiró fuera el suyo. Montiel fue el encargado de cerrar la tanda y el partido, marcando un nuevo hito para la historia del deporte en Sudamérica. Argentina se convirtió en campeona del Mundial de Qatar 2022. Álvarez, con 4 goles, fue el tercer máximo goleador del torneo y el resto fue historia. Álvarez regresó a Europa para jugar en su nuevo equipo, el Manchester City. Su primera temporada no fue todo lo que habría soñado. Jugó 49 partidos con 17 goles y 5 asistencias, siendo uno de los principales refuerzos del banquillo de Guardiola, que lo encajó en su sistema como un jugador más polivalente de lo que sus propias capacidades le permitían para desarrollar su máximo potencial. A pesar de su alma de punta, Álvarez jugó muchos de sus partidos en la banda o como 10 para adaptarse al esquema. Con Haaland en el equipo, su entrada como referencia principal del ataque era una utopía, por lo que su espíritu de sacrificio y su técnica le permitieron ser un revulsivo desde el banquillo y un comodín para los planes del City gracias a su versatilidad. Esa es otra de sus principales condiciones. Julián quiere jugar al fútbol por encima de todo. Su humildad, a pesar de la falta de minutos, lo ha llevado a ser quien es.
No hay otra razón para que Pep lo haya convertido en el Joker de su baraja, a pesar de que su rendimiento es superior en su posición natural. Aún así, se convirtió en el argentino más joven de la historia en marcar un gol en semifinales de la Champions League frente al Real Madrid en mayo de 2023. Y eso solo fue el comienzo. El City cerró la temporada ganando un histórico triplete de Champions, FA Cup y Premier League, y posteriormente el Mundial de Clubes, donde Álvarez fue clave contra el Fluminense con 2 goles y 1 asistencia. El jugador que lo ganó todo, sin hacer nada. Álvarez ha sido clave en la 2023-2024, supliendo la baja de un De Bruyne lesionado, y en su segunda temporada en el club ya lleva jugados 41 partidos con 16 goles, solo 1 menos que su anterior marca en toda la temporada, y 12 asistencias, 7 más que en toda su primera temporada. Incluso fuera de posición, Álvarez está respondiendo a los minutos aportando lo que mejor sabe hacer al City, que se enfrentará de nuevo al Real Madrid en la Champions League. Los rumores sobre su posible salida, a pesar de haber renovado hasta 2028, se han fortalecido precisamente por no tener los minutos que necesitaría para llegar a un prime que todavía no ha llegado. Porque sí, tiene que seguir trabajando en los primeros toques y en su precisión en el pase para ser la pieza angular que parece que Guardiola busca en él. Madurar su juego y su personalidad para soportar la acuciante presión de la Premier League. Esos son los principales debes de sus críticos, pero Álvarez es una delicia con minutos y espacio para correr, como demostró en River y Argentina. Y aún así, es ahora mismo el tercer jugador que más ha contribuido en goles y asistencias en esta temporada en el Manchester City. Álvarez sería titular indiscutible en su posición natural en casi cualquier equipo del mundo. Pero Haaland, si es demasiado bueno para el banquillo, lo descubriremos en verano. A Maradona le faltó la Champions, a Pelé la Copa América, a Ronaldinho el Mundial de Clubes, a Cristiano Ronaldo le faltará el Mundial y Messi nunca jugó en Sudamérica para ganar la Libertadores. Julián Álvarez tiene 24 años y lo tiene todo. Sí, tiene un largo camino por recorrer y los títulos no significan que esté al nivel de las más grandes estrellas de la historia de este deporte. Pero está llamado a ser uno de los iconos de su generación. Desde el trabajo y la humildad, con todos ustedes, Julián Álvarez.